Líbano, qué gusto. ¿Cómo estás? Gusto verte, Buenas noches, Ciro. Buenas Líbano, noches. Federico. ¿Cómo Ciro, están? muy bien. Bueno, invitamos hoy a nuestros muy queridos compañeros de Milenio Diario, de Milenio Televisión, Líbano Sáenz, Federico Berrueto, los directores del Gabinete de Comunicación Estratégica, porque hoy presentaron una encuesta amplísima de evaluación de la gestión del presidente Calderón y también un poco de las perspectivas, de las expectativas de los mexicanos para lo que viene. Vamos a revisar los principales datos de esa encuesta, pero antes, Federico, 3 iniciativas del presidente Calderón en su última semana, 3 iniciativas al Congreso. Eso nunca se había visto. No se había visto, y esto nos revela, Ciro, fundamentalmente que después de la elección de julio, el presidente ha emprendido una gesta testimonial. ¿Qué quiere decir? Que él, más que todo, quiere dejar testimonio de lo que es una voluntad, de lo que es un proyecto. Vemos, por ejemplo, el mensaje de hoy. Es un presidente que nos invita a que lo evaluemos por la intención, por la voluntad, por la determinación de él, por cumplirle al país. Pero está el problema de los resultados. Entonces, me queda muy claro que esto de presentar las iniciativas tiene este objetivo de dejar un testimonio más que de realizaciones. Tengan éxito. Bueno, y antes de revisar la encuesta, dicen las columnas, Líbano, que dejas el Gabinete de Comunicación Estratégica para irte al gabinete de Enrique Peña Nieto. Bueno, eso dice. Bueno, algunas columnas, sí. Mira, Ciro, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de que yo participara en la administración pública. Hace tiempo yo hice una reingeniería de mi vida y convoqué a un grupo de jóvenes que eran alumnos, la mayoría de ellos del maestro Berrueto, a integrar esta empresa. Y he dedicado profesional y centralmente mi vida a consolidar y hacer crecer Gabinete de Comunicación Estratégica. Ahí voy a estar y además muy reconocido con la oportunidad que hemos tenido de trabajar para el ahora presidente como consultores y como sus encuestadores. Bueno, y recordar porque entonces, bueno, antes que nada, no vas al gabinete, no va al gobierno. Voy al Gabinete de Comunicación Estratégica y también la decisión que tomó el gabinete a principios de este año, enero, febrero, de no hacer encuestas, o más bien de no difundir encuestas electorales. Sí, en realidad hicimos 500 proceso. Encuestas de entonces a la fecha. No las publicamos por una razón de orden ético, si estábamos participando con una de las partes por respeto. Peña Nieto. Con Peña Nieto, con el candidato entonces Peña Nieto. Y no difundieron. Y nos pareció que le debíamos respeto al auditorio de Milenio, le debíamos respeto a la generosa invitación que nos ha hecho la familia González y desde luego tú como director de este noticiero. Tomamos esa decisión y declinamos y fuimos pues muy apoyados por ustedes, pero bueno, y aquí sí seguimos haciendo encuestas. Dejemos el tema de las encuestas electorales. Ya, eso ya por eso fue ayer. Bueno, ¿qué se presentó hoy? Hoy presentaron un trabajo muy amplio, 41.200 encuestas que se levantaron en la primera quincena de octubre en 41 municipios de todo el país, Federico. Así es, mira, es una encuesta. Quisimos presentar resultados. México es un país muy diverso, Ciro. Lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos un dato nacional, hay que entenderlo municipio por municipio, estado por estado. El gabinete desde hace tiempo ha hecho este esfuerzo y lo que hicimos ahora, bueno, son 500 encuestas por cada uno de los 41 municipios, todas las capitales y otros municipios importantes, y también 600 encuestas por cada uno de los estados. Además, para poder evaluar en vivienda y con precisión tanto al presidente Felipe Calderón como al presidente electo Enrique Peña Nieto, hicimos 2,000 encuestas presenciales distribuidas en todo el país. Pues vamos a empezar a ver resultados. ¿Qué dice este primer resultado? 7.2 de desempeño, Líbano, del presidente Calderón, una escala de 1 a 10, como si fuera la escuela. 7.2 es un buen resultado, Federico. Pues, Líbano. Es un resultado que se corresponde
a más o menos las cifras que él tuvo cuando empezamos nosotros a medir en el 2007. Él mantuvo 7.5 en el 2007, que fue cuando nosotros lo empezamos a medir. Luego, hacia finales del 2010, cayó a 6.8 y luego remontó en el 2011, después de las elecciones del Estado de México, a llegar a 7.2, que es como termina. Y así termina. ¿Es un buen número? Es un número, yo diría, regular. También debo decirte esto, Ciro, que algo que identificamos es que hay estados donde califican muy bien al presidente Calderón, por ejemplo, Nuevo León y Tamaulipas, estados que han sido brutalmente golpeados por la violencia y sin embargo ahí están calificando con muy buenos números al presidente Calderón, muy mal en el Distrito Federal. Bueno, ahora hay estados también donde tienen el mismo problema como Morelos y sin embargo califica muy mal. La calificación es distinta. Se preguntó también en esta encuesta sobre el principal acierto. ¿Cuál consideran los entrevistados que el principal acierto de la gestión del presidente Calderón? Y bueno, pues ahí están los números, Federico. Así es. Bueno, hay un reconocimiento al presidente Calderón fundamentalmente en su determinación y su voluntad. Lo que nos pide hoy el presidente en su mensaje, en ese sentido sí le ha dado resultado. Los mexicanos sí le reconocen esa determinación de combatir frontalmente al crimen organizado. Más que el Seguro Popular, del que tanto habló el presidente, solo le dan 17% y otros programas sociales 16%. Líbano, pero si vemos también el siguiente gráfico, el principal desacierto es lo mismo también. Sí. Los entrevistados consideran que el principal acierto es la lucha contra el narco y el principal desacierto, la lucha contra el narco. Son preguntas separadas. Sí, sí. Y efectivamente el principal desacierto que le atribuyen dramáticamente es el caso de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto tiene que ver con una realidad, Ciro, y es que la población está polarizada en el tema. Hay algunos que están muy a favor o muy convencidos de que se está haciendo lo correcto, pero también hay una proporción muy importante de mexicanos que está en desacuerdo, sobre todo con los resultados, no con la voluntad, no con la decisión, sino con lo que tenemos al final del sexenio. Ahora, ¿cómo leemos también dentro de lo que tú dices de polarización este resultado? A la pregunta de qué país es el que hereda Enrique Peña Nieto o le hereda administrativa, gubernamentalmente Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, y también pues totalmente dividido el resultado. Sí. Eso es un empate, como dirían ustedes los encuestadores, es un empate. Esta es una pregunta construida con un elemento que era respecto al que él recibió de Vicente Fox, ¿verdad? Entonces, y ahí la evaluación, bueno, también nos da... Recordemos una cosa, Ciro, que el partido del presidente en la elección presidencial no solamente perdió la elección, quedó en tercer lugar. Sí. O sea, hay un juicio, una encuesta en urna, ¿verdad? Ahí sí, muy clara, de que hay un rechazo o al menos no se convalida la continuidad del partido en el gobierno. Yo hubiera pensado que esta cifra iba a ser mucho más dura para el presidente Calderón, Líbano. Pues uno hubiera imaginado que un poco por los resultados electorales, por lo que vemos en la prensa, por algunas cosas que escuchamos en la Ciudad de México, habría sido más dura esta cifra. También lo veíamos así en virtud de un tracking que hemos venido realizando desde abril del año pasado, donde veíamos la posición de los mexicanos respecto de si querían que lo siguiera gobernando el PAN. Y de abril a la fecha nunca se modificó, anduvo siempre en 28 o 30% de los mexicanos. Es decir, los panistas estaban votando porque se mantuviera el PAN en el gobierno. Ahora, si vemos Líbano, condiciones en que hereda el país, en infraestructura hay un muy buen resultado. Hay un reconocimiento en muy salud, claro. En economía otra vez. En economía peor que como lo recibió, es 52%. Bueno, pero es malo. Pues esto otra vez la polarización. Perdón, es peor, sí, no vi lo último. Peor, y en seguridad es peor. O sea, le reconocen infraestructura y servicios de salud y le critican economía y sobre todo seguridad. Es correcto.
Federico. Otra vez, pues es lo mismo, Pues sí. ya van marcando tendencias. Así es, y también esto debo decir lo siguiente, y nos explica el desenlace de la elección presidencial y que los dos temas fundamentales son seguridad y economía, y es donde menos bien se califica al presidente Calderón. Malos, ahí en ese sentido, malos números. Y luego viene otra pregunta, ¿cómo perciben los ciudadanos la situación del país? Y pues muy pocos le dan ahí el beneficio a Felipe Calderón. Esta es una pregunta que se hizo para medir el humor social. Y encontramos que el 51% de los mexicanos considera que estamos estancados, el 28% que estamos avanzando y el 21% que estamos retrocediendo. Hijo, si sumamos el estancado con el retrocediendo, es una muy mala. Es otra muy mala y te da el perfil del resultado, ¿no? Este siguiente dato yo siempre lo he cuestionado, ¿no? Porque es quién gana la guerra contra el narco. Presentamos en distintos momentos del sexenio Federico y los números no fueron muy distintos a estos que estamos viendo ahora, ¿no? 2/3 partes de la población diciendo lo ganan los malos, los criminales, los narcos, solo 1/3 del gobierno. Y sabes que no se movió eso. No se movió, pero también fíjate que datos que tenemos, que preguntamos en la encuesta, tienen que ver con que la victimización, o sea, la gente que se siente o con miedo o que ha sido víctima esa persona o su círculo familiar cercano de algún delito, y las cifras andan alrededor de entre 30 y 40%, o sea, es altísimo el nivel, por un lado de inseguridad, que es 40%, y por otro lado lo que están experimentando en términos de delitos. Bueno, ¿cómo leer ya hacia adelante esta pregunta de cuál es la institución más capacitada para combatir a los criminales, Líbano? Cuando vemos que la gente sigue diciendo, pues el ejército, y en segundo lugar la Marina, no mencionan a la policía. No, ¿cómo leerlo? Eso, sí aparece, pero aparece con un número tan bajo que ni la siquiera pusimos aquí. Nada más aquí Ejército y Marina te suman 94%. ¿Cómo leer esto ya en futuro? Que hay una descalificación a los civiles conduciendo la lucha contra el narcotráfico. Y para el próximo gobierno que insiste en un cambio de estrategia, 90 y 51 más 43, 94% de los entrevistados dicen que son Ejército y Marina, no las policías. Así es. Las policías, la local tiene menos de 1% como calificación, la estatal también tiene tiene 0.6%, y luego hay un brinco para el Ejército y para la Marina. La Policía Federal tiene 5%. Hijo. Es dramático, es terrible, porque lo que están diciendo es no queremos civiles al frente de esta lucha. Vamos a ver cómo están estas cifras dentro de un año. Dos datos finales para terminar. Confía en que va a mejorar lo hecho por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. 59%. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es una buena cifra. Es muy buena. Es muy buena, pero también hay que tener cuidado. Como están calificando muy bien al presidente Calderón en algunos rubros, están diciendo en salud muy bien, están diciendo en infraestructura muy bien, en programas sociales muy bien, y dicen 59%, le están subiendo la vara muy alta al presidente en su periodo, que hay que tomarlo en cuenta así, no hay que verlo nada más como el 59.5. Vamos a poner desde luego la encuesta completa en nuestra página de milenio.com y en la del gabinete. Así es, gabinete.mx. Gabinete.mx, ahí viene las ciudades más habitables, me sorprendió por ejemplo Querétaro, Mérida, en fin, una serie de ciudades, pero eso se puede consultar en milenio.com, está buenísima, hay que estudiarla, hay que revisarla, hay que... ¿Sabes? Algunos de los... que como está completa en la página web de Gabinete.mx. Entonces, los estudiosos, los interesados, incluso pueden adentrar con mayor profundidad en los cruces que se pueden hacer con esta información, y está a la disposición, como siempre han estado nuestros reportes en nuestra página. Muy bien. Bueno, pues qué gusto tenerlos de nueva cuenta por acá, y además qué gusto poder anunciar, lo platicamos también, Líbano y Federico van a estar aquí con nosotros el viernes. Vamos a revisar con ellos dos el gabinete de Enrique Peña Nieto, que en principio se va a anunciar el viernes en la tarde. Si es el viernes en la tarde, pues el viernes en la tarde, media hora, una hora después de que se anuncie que estaremos. Si es en la noche, pues también por acá lo estaremos comentando. Muy bien.
¿Quedamos en eso? Quedamos Próximo en viernes. eso. Qué gusto, Líbano. Qué gusto y felicidades por el trabajo de gabinete. Nuestros compañeros editorialistas de Milenio, compañeros en muchas, también en Milenio Televisión. Nos vemos por aquí el viernes. Aquí nos vemos el viernes. Bueno, hacemos una